Ok, gracias. Ya. Bueno, continuando con la disertación, ahora nos toca analizar básicamente los aspectos primordiales, ¿no? Que están vinculados al tema de la responsabilidad administrativa, funcional, ¿no? En esta segunda parte vamos a desarrollar las diferencias y similitudes entre el procedimiento administrativo disciplinario y el procedimiento administrativo sancionador. Cuando hablamos de procedimiento administrativo sancionador, estamos hablando del procedimiento administrativo sancionador que está a cargo de la Contraloría General de la República, ¿no? En una primera parte, como ya hemos visto, hemos analizado el tema eh, de la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa que tiene sus dos vertientes, que están regulados en el marco legal del Estado. En principio, el tema de la responsabilidad administrativa disciplinaria, prevista en la Ley de Servicio Civil, la responsabilidad administrativa sancionadora, prevista en la ley orgánica de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, como hay una situación que quizá de algún otro modo va a originar ciertas cuestionamientos o interrogantes sobre en qué momento se aplica determinado procedimiento, si es, o en qué momento se aplica el procedimiento de la Contraloría, en qué momento se aplica el procedimiento de la Ley de Servicio Civil, y si esto afecta el principio de no bis in idem en el Estado. Entonces, en lo que respecta a responsabilidad administrativa, entonces vamos a analizar básicamente cuáles son esas diferencias y similitudes para tener claro la idea y poder, ya, como ya les había comentado, en las siguientes sesiones ya entrar a desarrollar ya el aspecto específicamente vinculado al régimen administrativo disciplinario. Bueno, eh, como pueden apreciar aquí en este cuadro, eh, tanto el procedimiento administrativo disciplinario como el procedimiento administrativo sancionador tienen similitudes en su estructura y en sus fases. Eh, Como les había comentado anteriormente, en la ley del procedimiento administrativo general establece que para efectos de poder garantizar el debido procedimiento, en un procedimiento administrativo sancionador, deben existir dos autoridades, ¿no? Que deben ser distintas para efectos de poder hacer de que el procedimiento sea lo más justo posible y que pueda haber dos opiniones y que en primera instancia puede de algún otro modo ser revisado si una conducta de un servidor es pasible de sanción o no. Antes de poder un poco entrar a ver el tema esto de las similitudes del PAD y PAS, hay que tener en cuenta que la Ley de Procedimiento Administrativo General también regula un procedimiento administrativo sancionador, pero esto es distinto, ¿no? A lo que regula en este caso el tema del PAD y el PAS, porque esto está más vinculado a la responsabilidad administrativa en el ejercicio de las funciones de un servidor, ¿no? En el procedimiento administrativo sancionador general que regula en este caso la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444, básicamente está vinculada a procedimientos administrativos sancionadores que están vinculados por ejemplo, a servicios, ¿no? Por ejemplo, hay procedimientos administrativos sancionadores en Occitel, en SUNAS, en Ocinermin. También hay procedimientos administrativos sancionadores, como el caso el que tiene competencia el INDECOPI y otros procedimientos en general, ¿no? Que en realidad son distintos a lo que es a los que están vinculados a la responsabilidad administrativa disciplinaria, perdón, a la responsabilidad administrativa relacionada a la función pública, ¿no? En estos casos son procedimientos que están vinculados específicamente a la función pública, ¿no? Bueno, nuevamente, las similitudes entre el PAT y el PAS, vamos a resumirlo así, está en su estructura y fases, ¿no? En primer término, en el caso del PAT, del procedimiento administrativo disciplinario,
se habla sobre una etapa preliminar, ¿no? En una investigación preliminar, el mismo que se encuentra a cargo, en este caso, de las secretarías técnicas de procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Hay que tener en cuenta que las secretarías técnicas de procedimiento administrativo disciplinario son, en este caso, los encargados de poder apoyar la gestión de los procedimientos disciplinarios en las entidades, ¿no? Básicamente se encarga de poder hacer las investigaciones, emitir el informe de precalificación, ya sea recomendando o el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario o el archivo. Entonces, es importante en este caso considerar de que en esta etapa la actuación del secretario técnico es fundamental, ¿no? Y usualmente estas investigaciones preliminares las realiza en mérito a una denuncia de un tercero o de alguna persona a la interna de una entidad o también que puede ser fuera de la entidad, un ciudadano, un administrado, o también de oficio, ¿no? Ante la evidencia de algún hecho irregular que tome conocimiento, ¿no? En el caso del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría, no existe en sí una investigación preliminar per se, sino más bien esto se da en mérito a las acciones de control que se realiza, en mérito a sus facultades de control que tiene la Contraloría General de la República, ¿no? Básicamente, las que están, las que se inician a partir de las oficinas de control institucional, ¿no? Puede haber, como resultado de esa auditoría interna que pueda llevarse a cabo en las entidades, pues, se emite un informe de control y este informe de control es la que de algún otro modo va a determinar si se va a iniciar o no un procedimiento administrativo sancionador en el ámbito este, del, o bajo las reglas del procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría, ¿no? Eso en primer término, ¿no? Este, eh, Estos dos procedimientos tienen la misma estructura, ¿no? Básicamente hay una fase instructiva que se inicia con un documento, un acto administrativo, que contiene la imputación de cargos, el mismo que es notificado al servidor, ¿no? Eh, Vamos a considerar aquí que este acto de inicio es la que de algún otro modo contiene de manera concreta o recaba de manera concreta cuál es el hecho imputado, cuál es la norma o la infracción cometida. En el caso del procedimiento administrativo disciplinario, básicamente el marco legal que de algún otro modo aplicable es las faltas que están consideradas en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Que señala las faltas graves y muy graves, ¿no? Que pueden ser pasibles de sanciones como la amonestación verbal o escrita, la suspensión de entre un día a 365 días o 12 meses y la sanción de destitución, ¿no? En el caso del procedimiento administrativo sancionador, esto también se inicia, pero a través de un documento de instauración que también contiene la misma estructura básicamente, que es el hecho imputado, que es, en este caso, si esta conducta se encuadra dentro de alguno de las conductas infractoras contempladas en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ¿no? Una vez que se inicia, en este caso, el procedimiento administrativo, hay una etapa interna que está vinculada a que se notifique al servidor para efectos de que el servidor pueda efectuar en el marco de el ejercicio de su derecho de defensa, presentar sus descargos, ¿no? Una vez evaluada estos descargos, tanto en el procedimiento administrativo disciplinario como en el procedimiento administrativo sancionador, el órgano instructor, en este caso, emite un informe. Este informe va a determinar si se recomienda o no la imposición de una sanción o si también con los descargos se ha desvirtuado la imputación efectuada con la instauración. Si en caso el hecho ha sido desvirtuado con la presentación de los descargos,
el órgano instructor recomendaría el archivamiento, ¿no? En caso de que no haya sido así y el órgano instructor haya determinado que existen elementos suficientes para poder imponer una sanción, en este caso al servidor, emite en este informe de instrucción, recomienda la imposición de una sanción, el cual va a ser evaluada, en este caso, por un órgano sancionador. Este órgano sancionador ya con el conocimiento de este informe del órgano instructor, se inicia ya lo que es la fase sancionadora, ¿no? Básicamente esto implica recabar la imputación o el informe del órgano instructor. En el caso, por ejemplo, del procedimiento administrativo disciplinario, hay una situación en la cual le pone de conocimiento la decisión del órgano instructor al servidor para efectos de que pueda efectuarse una audiencia oral, ¿no? Y que ya, si bien es cierto, en la fase instructiva, el órgano instructor tomó conocimiento de sus descargos con la presentación de sus alegatos, al momento de poder realizarse el informe oral, ya el órgano sancionador es quien nuevamente va a tener la posibilidad de escuchar al servidor, ¿no? Y en este caso también el servidor va a tener nuevamente la oportunidad de poder defenderse respecto de la recomendación de la imposición de una sanción que haya determinado el órgano instructor, ¿no? Entonces, en este caso, esta fase sancionadora, en tanto en el PAD como en el PAS, culmina con la emisión de un acto administrativo con la cual se determina la imposición de una sanción, o también en esa etapa, en esa fase también se puede considerar el archivamiento del mismo en caso de que existan elementos suficientes como para señalar de que un servidor, en este caso, no ha cometido una falta disciplinaria en el caso de la ley de servicio civil o una conducta infractora en el caso del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, básicamente ese es el procedimiento similar que tienen estos dos, tanto el PAD como el PAS, respecto de su estructura y respecto de sus bases, desde sus fases, perdón. Eso es en primera instancia. Esta resolución de sanción puede ser impugnada en sede administrativa ante un tribunal administrativo, ¿no? En el caso de la ley del procedimiento administrativo disciplinario regulado por la ley del servicio civil, estos casos van en segunda instancia al Tribunal del Servicio Civil, este órgano colegiado que es integrante de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, pero que de manera independiente y con autonomía emite sus resoluciones en segunda instancia, agotando la vía administrativa, dando opción ahí para que el servidor en este caso no esté conforme con la decisión de este tribunal, de este órgano colegiado, ir mediante una demanda contenciosa administrativa al Poder Judicial para efectos de que este acto sea materia de revisión judicial, ¿no? Lo mismo sucede también con el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Que básicamente implica de que la resolución emitida por el órgano sancionador de la Contraloría pueda ser revisada a su tribunal, también que tiene las mismas características que tiene el Tribunal del Servicio Civil. Hay que tener en cuenta que en este caso el Tribunal del Servicio Civil, si bien es cierto, forma parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, sus decisiones son de carácter autónoma, ¿no? Dado que de algún otro modo ejercen función cuasi jurisdiccional, ¿no? Cualquier injerencia, o sea, si bien es cierto, forma parte de la estructura, no quiere decir que lo que diga la Autoridad del Servicio Civil sus opiniones legales puedan ser de algún otro modo vinculantes, ¿no? En algunos casos, resoluciones se toma en cuenta lo que dice, en este caso, la gerencia de políticas con la emisión de opiniones sobre la interpretación de las normas que regulan el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, pero hay situaciones específicas que no toman en cuenta estas opiniones y que el tribunal, al conocer el procedimiento ya de carácter por decirlo así, individual, porque determina si en esos casos le es aplicable algunas opiniones o no, ¿no? Entonces, en resumen, ahí tanto el PAD como el PAS tienen una similitud respecto a su estructura y fases que es importante considerarlo, ¿no? De hecho,
más adelante ya van a ver con más detalles ya respecto al tema del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Cuáles son las actuaciones específicas que tiene el secretario técnico, cuáles las actuaciones del órgano instructor, cómo se elige al órgano instructor y también en este caso el órgano sancionador, ¿no? Ahora, este, hay que tener en cuenta también que si bien es cierto, hay ciertas similitudes en lo que respecta a la estructura y las fases del procedimiento administrativo disciplinario y el procedimiento administrativo sancionador, también tiene diferencias, ¿no? Creo que ya a inicio ya le he comentado algunas de ellas, pero vamos a volver a recalcarlas para efectos de poder considerarlas, ¿no? En el ámbito normativo, el PAD, como ya le he señalado, su regulación está establecida en la ley 30.057, ¿no? Que es la ley del servicio civil, y también está regulada en su reglamento general, ¿no? Y en una directiva que desarrolla este procedimiento, ¿no? Ahora, en el caso del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría, está regulada en este caso por la ley 27785, que es su ley orgánica, el cual ha sido materia de modificación, y con la ley 29622 se incluye o se le otorga a la Contraloría esa potestad sancionadora, ¿no? Para efectos de poder sancionar, ¿no? Dado que antes de esta ley, si bien es cierto, la Contraloría, dentro de lo que señala la Constitución, podía tener la facultad sancionadora, no estaba expresamente establecida en su ley orgánica, ¿no? Con la ley 29622 sí se establece esa posibilidad de que puedan ellos ejercer la potestad administrativa sancionadora respecto de los servidores o de, servidores públicos que de algún otro modo en el ejercicio de sus funciones afecten el interés general, ocasionando perjuicio económico al Estado con sus actos, ¿no? Ahora, en el caso de la ley del servicio civil, entra en vigencia el 14 de septiembre del 2014, ¿no? Como ya les he comentado, antes de la promulgación de la ley del servicio civil, existía muchas normas distintas, complejas, que eran aplicables a distintos servidores, ¿no? Que hasta la actualidad también existen, ¿no? El régimen 276 tenía su propia regulación, el régimen 728 también tenía su propia regulación, inclusive con distintas sanciones, porque como les señalaba, ahí en algunos casos podrían haber acogido una amonestación o suspensiones, inclusive en la denominación, ¿no? En el caso del régimen en 276 se hablaba de destitución, en el caso del 728 se hablaba de despido, y inclusive el procedimiento de despido era bastante sumario en el régimen 728, inclusive en el régimen 728 no existía pues el tema de los plazos de prescripción, ¿no? En el régimen 276 sí existía un plazo de prescripción para el inicio nada más. Inclusive era un poco compleja también porque no era tan claro desde en qué momento se iniciaba el plazo de prescripción para el régimen 276. Y en el caso del régimen 728, se aplicaba, por ejemplo, no se aplicaba un plazo de prescripción, sino más bien se aplicaba ahí lo que esta figura que incluía dentro de dicho régimen lo que es el principio de inmediatez, ¿no? El principio de inmediatez, que era básicamente una especie de prescripción, pero que no tenía claro de en qué momento podías tú iniciar procedimiento o cuál era el plazo que tenías, porque inclusive el Tribunal Constitucional hablaba sobre plazo razonable, ¿no? Pero ¿cuál es el plazo razonable? No era tan claro, ¿no? El Tribunal del Servicio Civil en su oportunidad también emitió un precedente y hablaba de que el plazo razonable se debía de considerar en mérito a la falta, ¿no? A la naturaleza de la falta, ¿no? Por ejemplo, si era una falta que estaba vinculada a una
una falta no tan compleja, fácil de acreditar, un procedimiento debería ser lo más rápido posible en aplicación del principio de inmediatez, ¿no? Ahí ya, por ejemplo, entidades que para sancionar ese tipo de faltas se demoraba más de un año. Si bien es cierto, no había un plazo de prescripción establecido en su oportunidad, el Tribunal del Servicio Civil analizaba el hecho y decía que el plazo para sancionar este caso no ha sido razonable y por lo tanto se habría vulnerado, afectado el principio de inmediatez. Y en muchos casos, en el caso del régimen 728, no se ejercía adecuadamente la potestad administrativa disciplinaria, ¿no? Del Estado respecto de los servidores que estaban bajo dicho régimen, ¿no? Porque justamente no había un criterio uniforme sobre en qué momento se debería de iniciar un procedimiento disciplinario, ¿no? Entonces, esto cambia con la emisión de la Ley del Servicio Civil cuando establece un régimen disciplinario único aplicable a los regímenes generales, ¿no? De contratación que tenía el Estado, básicamente vinculados al régimen 276, 728 y CAS, ¿no? Que son la mayoría de servidores que existen en el Estado, ¿no? Entonces se estableció expresamente que el régimen disciplinario era aplicable a estos tres regímenes, ¿no? Por lo tanto, todas las normas que eran aplicables al régimen disciplinario, que le eran aplicables antes de la vigencia de la Ley de Servicio Civil, ya quedaron ya ahí atrás, ¿no? Por decirlo así, ya no eran aplicables. ¿Y qué originó en este caso el inicio en este caso de la vigencia, ¿no? Generó de que se uniformice, de que se establezcan claramente cuáles eran las fases, quiénes iban a actuar como órganos competentes, o sea, se establecieron las reglas sustantivas, las reglas procedimentales, ¿no? Y ya retomando el tema esto del plazo de prescripción, también se estableció claramente los plazos de prescripción, ¿no? Se estableció 3 plazos de prescripción, ¿no? Dos para iniciar procedimiento y otro para sancionar, ¿no? Entonces, que de algún otro modo el plazo de prescripción para sancionar inicia desde la notificación del acto de instauración y que hasta la emisión del acto de sanción no debe de pasar un año, ¿no? Y de algún otro modo o se adecúa o se alinea al procedimiento administrativo sancionador general que estaba regulado en la 27444, ¿no? Entonces genera de algún otro modo predictividad. Entonces ya ahí, a partir de la vigencia de la Ley de Servicio Civil, por ejemplo, para el caso del régimen 728, ya no se aplicaba el principio de inmediatez, porque ya no, ya se hablaba ya de un plazo de prescripción. Había servidores que quizá alegaban la vulneración del principio de inmediatez, pero considerando de que en el marco legal ya se encontraba vigente el régimen disciplinario regulado por la Ley de Servicio Civil que le resultaba aplicable, ya era de algún otro modo inaplicable este principio de inmediatez, ¿no? Entonces, a partir del 2014, de septiembre, se inicia la vigencia de la Ley de Servicio Civil, ¿no? En el caso del procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría, bueno, esta norma se emite el 6 de, perdón, entra en vigencia a partir del 6 de abril del 2011, ¿no? Inclusive mucho antes de la Ley del Servicio Civil. Otra diferencia que podríamos advertir es justamente este tema de a partir de dónde proviene la potestad administrativa disciplinaria, ¿no? Perdón, el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? En la anterior sesión hablamos justamente de los sistemas administrativos, ¿no? En el Estado existen 11 sistemas administrativos que de algún otro modo, o encargados, mejor dicho, de emitir las normas, métodos y procedimientos vinculados que de algún otro modo regulan la gestión de determinados temas, ¿no? Y en el caso del régimen, o perdón, de la gestión de recursos humanos en el Estado, tenemos el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Que está a cargo de servir y que dentro de sus subsistemas tenemos el tema del proceso disciplinario, ¿no? Como uno de los procesos, como parte de la gestión del empleo. No obstante, en el caso del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría,
este proviene de otro sistema, ¿no? Que es básicamente el Sistema Nacional de Control, ¿no? Tiene otra estructura, tienen otras atribuciones, inclusive la diferenciación, la diferencia quizá trascendental es de que este sistema administrativo de gestión de recursos humanos, si bien es cierto, está a cargo de un poder del Estado, que es el poder ejecutivo, la autoridad o la entidad que está a cargo no tiene esa condición, ¿no? De órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Situación que sí tiene la Contraloría, ¿no? Que está su creación está establecida dentro del Estado, ¿no? A nivel constitucional, ¿no? En cambio, Servir no tiene esa condición, ¿no? Es por eso también que en la actualidad a veces resulta un poco más fácil querer eliminarlo, ¿no? Ahora en la coyuntura actual, ustedes habrán podido escuchar quizás sobre la pretensión de poder no solamente derogar la ley del servicio civil, sino también de poder derogar el decreto legislativo 1023, que data del año 2008, con la cual se crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? Entonces, en cambio, eso no se puede hacer con la Contraloría, ¿no? Porque su condición de órgano constitucionalmente autónomo es más fuerte, implica una reforma constitucional que creo que no se daría porque en caso habría algunos intentos, habría serios cuestionamientos, porque ya sería ya la cereza, ¿no? Ante tanto cuestionamiento que existe en el Congreso actualmente, entonces eso se ve imposible, ¿no? Pero siempre es bueno tomarlo en cuenta a partir de dónde es que nace dos procedimientos administrativos, tanto disciplinario a cargo de Servir, a cargo de Servir y el PAS a cargo de la Contraloría, ¿no? Como ya un poco les había explicado en el anterior cuadro, eh, si bien es cierto, tienen algunas similitudes en las fases, perdón, tienen similitudes en las fases, porque tienen una fase instructiva y una fase sancionadora, también hay que tener en cuenta que hay una diferencia respecto de las autoridades que actúan tanto en primera y en segunda instancia, ¿no? En el caso del procedimiento administrativo disciplinario, existe una autoridad instructora y una autoridad sancionadora. Y la elección de las mismas va a depender de acuerdo al tipo de sanción. Por ejemplo, la ley de servicio civil establece, como ya les había señalado, tres tipos de sanciones, ¿no? Básicamente la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión sin goce de remuneraciones de 1 día a 12 meses y la destitución. Para que se pueda elegir, en este caso, el órgano instructor, si es que el secretario técnico recomienda imponer a un servidor una suspensión, ya sea de 1 día a 12 meses, el órgano instructor tendría que ser el jefe inmediato del servidor. Entonces, para poder identificar a este jefe inmediato, hay que ver los instrumentos de gestión que tiene la entidad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, los ROFs, los MOF, e inclusive en el mismo perfil del puesto, ¿no? Ahí donde se establece, depende la dependencia, ¿no? De quién depende tal servidor o el puesto que ocupa, ¿no? Y para el caso del órgano sancionador, en el caso de que es una suspensión, una sanción de suspensión, es el titular de la entidad, ¿no? Y eso varía, ¿no? Porque en cada entidad tiene una organización, una estructura distinta, ¿no? Entonces, la determinación de las autoridades en el régimen de la ley en el régimen disciplinario de la ley de servicio civil es dependiendo de la sanción y de acuerdo a cómo está estructurado la entidad, ¿no? Ahora, en el caso de la Contraloría, en el caso del procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría, ellos sí tienen de manera descentralizada un órgano instructor y un órgano sancionador. Entonces, ellos sí tienen, no es que cada entidad tiene un órgano instructor o un órgano sancionador, ellos han establecido un órgano instructor,
que se encarga de ver todo esto, el inicio de la determinación del inicio o no de un procedimiento administrativo sancionador. Y también ya determina un mismo órgano sancionador para todos para todos los casos, ¿no? No depende de la entidad, sino depende de la misma Contraloría, ¿no? En el caso de la ley de servicio civil va a depender de cada entidad, ¿no? Ahora, respecto a la segunda instancia, como una vez de que acabe el procedimiento administrativo disciplinario en la primera instancia con la emisión del acto de sanción, el servidor puede impugnar esta decisión ante el Tribunal del Servicio Civil. El Tribunal del Servicio Civil tiene competencia no solamente para ver temas vinculados al régimen disciplinario, sino también puede ver otros temas, ¿no? Que está vinculado, por ejemplo, a terminación de la relación de trabajo, por ejemplo, cuando una persona o un servidor se le concluye indebidamente su contrato CAS, que ahora son casos que se presentan con bastante usualmente, o los servidores también que cuestionan que no hayan ganado un concurso, ¿no? Y que cuestionan el acceso al servicio civil, o otros temas vinculados a la evaluación que realizan los empleadores del Estado a sus servidores y al no estar de acuerdo respecto de la evaluación, esos actos también son materia de impugnación. Pero en el caso del régimen disciplinario también lo ve el Tribunal de Servicio Civil. Situación distinta que sucede, por ejemplo, en el caso de la segunda instancia de la Contraloría, porque ellos exclusivamente están abocados a ver justamente procedimientos administrativos sancionadores que están vinculados a, a poder determinar responsabilidad administrativa, funcional, mérito a los informes de control, ¿no? No ven otras materias. O sea, si ellos solamente en segunda instancia ven si se determina o no, si el órgano sancionador o no ha impuesto la sanción de acuerdo al marco legal, ¿no? Ahora, en cuanto a las infracciones, en la ley del servicio civil puede haber infracciones que tienen connotación de leves, graves y muy graves. De acuerdo a lo que señala en este caso la ley de servicio civil, cuando se habla de infracciones leves, eh, se está hablando de conductas reprochables, pero que no tienen tanta incidencia o tanto reproche, ¿no? Entonces, usualmente estas infracciones están contempladas en el RIS, en el Reglamento Interno del Servidor Civil, que cada entidad tiene, que es parecido a lo que en su momento las entidades bajo el régimen 728 tenían, ¿no? Que es como parecido a un RIT, un Reglamento Interno de Trabajo, ¿no? Pero con la ley del servicio civil esto se uniformiza y se establece que las entidades en general deberían de tener un reglamento interno de servidores civiles, ¿no? En donde aquí se establecen las faltas que consideren que son leves, ¿no? Un ejemplo, en la ley del servicio civil se consideran las faltas graves y muy graves. Y una de las faltas graves o muy graves está vinculada, por ejemplo, a inasistencias injustificadas por más de 3 días. O sea, para que tú puedas ser sujeto a un procedimiento disciplinario por una infracción grave o muy grave, tendrías que haber inasistido de manera injustificada por más de 3 días. O sea, si te tocaba entrar el lunes, o sea, lunes, martes, miércoles, el jueves, o sea, el viernes ha retornado, o sea, ya tienes más de 3 días. Entonces, esa conducta es sancionable con una suspensión o con una destitución. Pero, ¿qué pasa si tú, si bien es cierto, has inasistido, pero no has sido más de 3 días consecutivos? Si, no has, si has inasistido menos de 3 días a la entidad, no se estaría, por la aplicación del principio de tipicidad, no se te podría sancionar con la falta prevista en la ley de servicio civil, ¿no? Pero al final, al cabo, eso es irregular, porque como, si bien es cierto, no se ajusta al supuesto establecido en una de las faltas de la ley de servicio civil, el inasistir un día o 2 días también es incorrecto, ¿no? Entonces, estos supuestos, por ejemplo, que son cuestionables, pero que se consideran leves, pueden estar establecidos en el reglamento interno, ¿no? Y te pueden iniciar un procedimiento disciplinario
por faltas leves, ¿no? Sí. Entonces, las faltas leves pueden estar previstas en el reglamento interno de los servidores civiles que tienen las entidades, y en el caso de las faltas graves y muy graves, sí están contempladas en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil. En el caso del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría, existen dos tipos de infracciones. Solamente están las infracciones graves y muy graves, ¿no? Eso va a depender de acuerdo a la gravedad del hecho, ¿no? En el procedimiento administrativo disciplinario, a cargo de la Ley del Servicio Civil, eh, también respecto a las sanciones, se contempla, ¿no? La amonestación verbal, como ya le había señalado, la amonestación escrita, la suspensión sin goce de remuneraciones desde un día a 12 meses y la destitución. La destitución, que también de acuerdo a lo que está establecido en la Ley de Servicio Civil, va acompañado de una inhabilitación por 5 años. O sea, te imponen una sanción de destitución, no solamente te desvinculan de la entidad, sino que también no podrías ejercer la función pública dentro de los 5 años siguientes, ¿no? Ahora, en el caso del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría, establece otro tipo de sanciones, ¿no? No están vinculados a un tema de amonestaciones o suspensiones o destituciones, ¿no? Sino básicamente al tema de la inhabilitación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, establece para el caso de infracciones graves, inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de 60 días calendarios ni mayor a un año para las infracciones graves. O sea, entre 60 días calendarios y un año para infracciones graves. Y para el caso de infracciones muy graves, una inhabilitación entre un año hasta 5 años. Y eso lo determina ya en este caso dentro del procedimiento administrativo sancionador que tiene la entidad, ¿no? Ahora, hay situaciones que, por ejemplo, podría, si bien es cierto, podría estar establecido como una conducta que puede ser reprochable y poder estar, y se puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario y un procedimiento administrativo sancionador. Hay que tener en cuenta que el procedimiento administrativo sancionador depende de lo que se haya recomendado en un informe de control. Es decir, si un hecho, una conducta de un servidor ha sido advertida por ejemplo, el OSI, pero no está contemplado en un informe de control, no podría iniciarse un procedimiento administrativo sancionador. En cambio, en el caso de un procedimiento administrativo disciplinario, sí podría hacerse, ¿no? Porque no amerita o no es necesario que exista, en este caso, un informe de control, que justamente el procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría basa su potestad sancionadora en el marco de su función fiscalizadora que ejerce, ¿no? Que se materializa en este caso, con el resultado de sus auditorías y que están contenidas en el informe de control, ¿no? Donde se determina si existe o no responsabilidad. Hay situaciones, por ejemplo, en las cuales después de haberse efectuado una acción de control en una entidad, si la Contraloría puede determinar hechos irregulares, ¿no? Pero calificando su situación, muchas veces hay conductas que no se adecúan a las conductas infractoras que están contemplados en los tipos que ellos están contemplados, básicamente en el artículo 46 de su ley orgánica, donde están todas las conductas infractoras, ¿no? Pero sí que de algún otro modo resulta reprochable. En esa situación, este informe de control es puesta de conocimiento, en este caso al titular de la entidad, solicitando que se efectúe el deslinde de responsabilidad disciplinaria, dado que la Contraloría ya no sería competente para conocer esos casos, ¿no? Porque no ameritaría en este caso un inicio de un procedimiento administrativo sancionador.
puede que la conducta no se adecue a ninguna infracción que está contemplada en su artículo 46 de su ley orgánica, pero que sí podría ser objeto de un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Por ejemplo, un tema de inasistencia. Vamos a ejemplos fáciles, ¿no? Para poder entender. Esa conducta de inasistencia no está establecida en el artículo 46 que regula las conductas infractoras pasibles de un procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría. No obstante, en la ley de servicio civil sí está establecida como una falta. Entonces, si el órgano de control, a través de un informe de control, señala que hubo, por ejemplo, inasistencia de parte de determinados servidores y ellos no pueden ejercer en este caso o no podrían someter este caso a un procedimiento administrativo sancionador, trasladan sus conclusiones a la entidad para que la entidad derive al órgano competente, en este caso para realizar las investigaciones preliminares, que sería la Secretaría Técnica de las entidades, ¿no? Entonces, hay a veces situaciones en las cuales en los casos que no son competentes la Contraloría, poder derivarlo al órgano, en este caso a las secretarías técnicas para un PAN, ¿no? Sobre este tema, ahí también seguramente más adelante lo van a conversar, pero también sería bueno conversar sobre el tema del plazo de prescripción, ¿no? La mayoría o los que conocen el tiempo de duración de los informes de control a veces duran bastante tiempo, ¿no? Pueden durar hasta un año inclusive, ¿no? En cambio, o hasta más, dependiendo de qué tan complejo sean las investigaciones que realizan, ¿no? Y ante esta situación puede que se pueda configurar un tema de que el caso haya prescrito, ¿no? Pero en la ley, en las normas que regulan el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil se ha establecido que el plazo en estos casos de hechos que son puestos de conocimiento a las entidades por parte o contenidos en un informe de control comienzan desde que el órgano de control notifica el informe de control al titular de la entidad. Situación distinta que sucede en la ley de servicio civil cuando se toma de conocimiento no por un informe de control, sino a través de una denuncia o por otro medio, ¿no? Entonces, son diferencias que existen sustanciales, que existen entre el PAD y el PAS, ¿no? Que siempre es bueno tener en cuenta para efecto de poder ubicarnos o conocer de dónde provienen, cómo están estructurados, quiénes son sus órganos competentes, que como ya les repito nuevamente, ya lo van a ver más adelante. Hay un tema importante también que considero tomar en cuenta, ¿no? Que es la coexistencia entre el procedimiento administrativo disciplinario y el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Porque hay algunas situaciones en las cuales se puede alegar la vulneración del principio de no bis in idem, ¿no? Porque si bien es cierto, podría existir un tema de un mismo sujeto, o sea, un mismo servidor cuestionado respecto de un mismo hecho, este, ellos han interpretado que la función o que el fundamento para efectos de poder determinar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador es distinto al fundamento que tiene en este caso el régimen disciplinario para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, pero en ese sentido se han establecido, ¿no?, marcos legales que de algún otro modo tratan de orientar y organizar mejor esto, ¿no? Y decir, ¿qué pasa si la Contraloría toma conocimiento antes que tú como entidad puedes iniciar el procedimiento disciplinario o no? Entonces, básicamente se ha establecido esto, ¿no? En el caso de la Contraloría, el procedimiento administrativo sancionador, en el artículo 5 de esta resolución de Contraloría que desarrolla el tema de la potestad administrativa sancionadora del año 2021, ha establecido que prevalece la autonomía, el tema de la prevalencia y la autonomía de la potestad sancionadora a cargo de la Contraloría, ¿no?
Aquí, por ejemplo, como ya le he señalado, se establece, ¿no?, que la potestad sancionadora de la Contraloría tiene prevalencia sobre otras potestades sancionadoras administrativas en caso de responsabilidad administrativa funcional. Y establece, ¿no? Esto significa que una vez que la Contraloría comunica el inicio del procedimiento administrativo sancionador, las entidades no pueden iniciar o continuar sus propios procedimientos de responsabilidad por los mismos hechos y sujetos hasta que la Contraloría haya concluido su proceso. Por ejemplo, a veces existen entidades que son que a fin de poder evitar de que la Contraloría pueda iniciar procedimiento, que pueden iniciar procedimiento administrativo sancionador, a través de sus órganos inician procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Pero este procedimiento administrativo disciplinario va a quedar suspendido en la medida que la entidad notifique al titular y le diga, a través de este informe de control se ha advertido que tal servidor ha cometido un hecho irregular, pasible de un procedimiento administrativo sancionador, por lo tanto, te notifico o te pongo de conocimiento de que se le ha iniciado procedimiento administrativo sancionador. Con esa toma de conocimiento, las entidades ya no podrían iniciar procedimiento administrativo disciplinario, porque ya la potestad administrativa sancionadora para determinar responsabilidad administrativa funcional ya está en manos de la Contraloría. También, esta norma señala que los órganos del sistema deben informar a las entidades sobre el impedimento para iniciar o continuar procedimientos de responsabilidad administrativa por hechos y sujetos que ya están bajo investigación por la Contraloría. Esta comunicación se realiza como parte del informe emitido. Bueno, como se puede apreciar, existe este impedimento, ¿no?, para iniciar o continuar con el procedimiento administrativo, con procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se trata de un mismo hecho y de un mismo sujeto, ¿no?, que ya están bajo investigación de la Contraloría, ¿no? En, 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 en ese mismo sentido, la ley del servicio civil también se ha establecido esa posibilidad, ¿no? Cuando se habla en su numeral 96.4 que en los casos de la presunta comisión de una falta, que en los casos que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría no notifique la resolución que determina el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, con esto, de algún otro modo, se coadyuva a evitar, pues, ¿no?, que un mismo servidor sea sancionado por la Contraloría y que también sea sancionado por su entidad, ¿no? Y esto se evita en la medida que la Contraloría notifique a la entidad que se ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario, sancionador a un servidor por un determinado hecho que ha sido advertido por un informe de control, no solamente por el simple hecho, ¿no?, sino que porque ya ha habido una investigación al respecto. Entonces, básicamente, de esta manera se coadyuva a la coexistencia de estos dos procedimientos, ¿no? Evitando una doble persecución administrativa a un servidor por un mismo hecho, ¿no? Hay que tener en cuenta también, y acá les comento de que que en el año 2019 se emitió una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría, ¿no?, donde se establecían estas conductas infractoras, porque justamente se advirtió de que afectaba el principio, en este caso, de tipicidad. Porque si bien es cierto, las conductas que eran en ese momento pasibles hasta antes de la publicación de esta sentencia, los servidores que eran sometidos a procedimientos administrativos sancionadores, si bien es cierto, estas conductas o estas infracciones estaban contempladas en una norma con rango de ley, esto es la Ley Orgánica de la Contraloría, en el detalle de la descripción de las conductas sancionables, no se estableció criterios específicos, ¿no? Porque
eh, lo que implicaba de que no había una adecuada tipicidad, porque para efectos de poder ejercer la potestad sancionadora, es algo parecido a lo que sucede en el ámbito penal y que se aplica también en el ámbito administrativo, es de que no solamente se garantice el principio de legalidad en el sentido de que una conducta sancionable tenga que estar establecida en una ley, sino que también se garantice el principio de tipicidad, que implica que la conducta esté inequívoca y que no esté sujeto a interpretación, ¿no? Entonces, que de manera inequívoca y clara y específica se señala qué conducta se está sancionando. Entonces, antes de la declaración de inconstitucionalidad de este artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría, se estaban aplicando procedimientos o se estaban aplicando estas infracciones que eran genéricas, ¿no? Entonces, cuando se declaró inconstitucional, todos los procedimientos administrativos sancionadores quedaron, por decirlo así, en el limbo que tenía a cargo la Contraloría, siendo inclusive estos derivados ya a las secretarías técnicas, que originaron la prescripción de muchos casos, ¿no? Entonces, recién, después de haber declarado inconstitucional el tema de el artículo 46, recién en el 20 de julio del 2021 se emite una nueva ley donde ya, tomando en cuenta los criterios esbozados en la sentencia del Tribunal Constitucional, ya se clarifica y las conductas infractores y se señala con mayor especificidad y mayor claridad las que van a estar sujetas o objeto de un procedimiento administrativo sancionador. Pero haya habido un periodo entre el 26 de abril de 2019 y antes del 20 de julio de 2021, que si bien es cierto, la potestad sancionadora de la Contraloría estaba vigente, no podía sancionar porque las infracciones que estaban contempladas en su ley orgánica habían sido declaradas inconstitucionales por afectación del principio de tipicidad y taxatividad. Entonces, igual, como le digo, en ese momento todos los casos pasaron ya a poder ser resueltos por las secretarías técnicas, ¿no? Situación que originó muchas prescripciones porque dado que los hechos que se estaban investigando en la Contraloría eran de años anteriores, a muchos casos prescribieron. Entonces, esto es básicamente lo que les quería mostrar hoy y como ustedes pueden ver, esas son las diferencias, las similitudes que existen entre un procedimiento administrativo disciplinario y un procedimiento administrativo sancionador. De hecho, más adelante ya van a entrar sobre el tema del procedimiento administrativo disciplinario en sí, en donde ya se va a desarrollar de qué manera se lleva esto a cabo, ¿no? A ver, no sé si tienen alguna consulta sobre el tema, sobre lo expuesto en esta segunda parte, para poder absolver o para poder compartir así algunas ideas, ¿no? Los escucho si es que tienen alguien, en sí, discúlpeme, creo que como estoy con la pantalla así toda en la laptop, no puedo apreciar si alguien está levantando la mano o está haciendo un comentario. Entonces, yo más bien dejo abierto el micrófono para quien el que desea hacer una pregunta o hacer un comentario lo pueda hacer, ¿no? Para poder concluir ya con esta sesión. Sí, doctor, una consulta. A ver, en primer término, agradecerle por la exposición, ha sido muy didáctica, muy clara. Eh, Sin embargo, hay algunas cosas que siempre amerita esclarecer, Claro. ¿no? En ese sentido, eh, ¿qué pasa si un órgano instructor de un proceso administrativo disciplinario no cumpliera con los plazos establecidos dentro de la norma para tramitar el procedimiento y lo hiciera de manera extemporánea, obviamente al advertir que habiéndose vencido los plazos, sin embargo, prosiguió con la tramitación y luego obviamente rumbó a buen puerto ese procedimiento? ¿Tendría alguna responsabilidad
respecto a su desempeño funcional. Cuando me dice que ha terminado en buen puerto, ¿quiere decir que se determinó o no la responsabilidad de la persona? O sea, la consulta no está dada en función al resultado. Ah, ya. Incluso el procedimiento está en trámite, en giro, pero han Ujú. enrumbado, no obstante advertir que, que habiéndose vencido los plazos para la Mm. tramitación de un proceso administrativo disciplinario, Continúa. enrumbó el Sí. trámite y bueno, prosiguió con el trámite, ¿verdad? Valga la redundancia. En Ya. ese sentido, ¿cabría una responsabilidad de este servidor? Bueno, el hecho de que una autoridad, ya sea instructora o sancionadora, no emita su pronunciamiento dentro de los plazos perentorios, específicamente el caso de los plazos de prescripción, implica en este caso que se determine responsabilidad, ¿no? Porque inclusive la ley del servicio civil, cuando habla sobre el régimen disciplinario en los casos de prescripción, habla de que si en un caso se determina la prescripción, que implica que básicamente ha habido una negligencia de los órganos dentro del procedimiento disciplinario, se determine la responsabilidad, ¿no? Sí existe responsabilidad de aquellos órganos o autoridades que actúan como órgano sancionador o como órgano instructor cuando dejan de pasar esos plazos, ¿no? Porque esto implica de que ha habido una dejadez y una negligencia, inclusive no solamente de ellos, ¿no? Porque también para esto está el secretario técnico, ¿no? Quien de algún otro modo asesora a los órganos instructores o órganos sancionadores y ellos son los que están al tanto de los plazos, ¿no? Puede que quizá haya una situación en las cuales los órganos sancionadores o instructores tienen otras labores, ¿no? Pero el secretario técnico siempre es el responsable, ¿no? Entonces, sí podría determinarse la responsabilidad, porque así lo establece la ley de servicio civil, cuando los casos prescriben, se señala claramente que debería determinarse responsabilidad de quienes han dejado prescribir los casos, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Ujú. Doctor, buenas tardes. Quisiera, por favor, Sí, claro. bueno, primero felicitarlo por su ponencia. Quería hacer un comentario de por qué, y también una pregunta a la vez, ¿no? ¿Por qué usted en este caso hace su cuadro comparativo en lo que respecta con procedimiento administrativo disciplinario y procedimiento administrativo sancionado con respecto a la Contraloría? O sea, usted relaciona paz con Contraloría, ¿no? Porque Ujú. tengo entendido que el procedimiento administrativo sancionador es la potestad que tienen las entidades, ¿no? Para ejercer sanciones sobre los administrados. En este caso, así como, o sea, la Contraloría sí tiene una potestad sancionadora, pero en lo que respecta a lo que es la responsabilidad administrativa funcional, así como lo tienen otras entidades, como por ejemplo la SUNAFIL, también tiene un procedimiento, tiene una potestad sancionadora y tiene Claro. su procedimiento específico, ¿no? Con su ley general de inspector. Eh, ¿Y por qué? Porque la Contraloría en sí ejerce, bueno, todos sabemos que la Contraloría ejerce tres tipos, ¿no? De supervisión, ¿no? De control. El control previo, el control concurrente, ¿no? Y el control Simultáneo. posterior. Y el control posterior. En este caso, cuando la Contraloría establece sus informes de control, son específicamente por faltas que se han cometido en este tema, porque la Contraloría lo que ellos ven y fiscalizan es el buen uso de los recursos, ¿no? Incluso la Contraloría tiene su Secretaría Técnica, entonces por eso era mi pregunta, ¿por qué usted realiza su cuadro comparativo entre PAT y PAS necesariamente con Contraloría cuando pudo haberlo hecho el cuadro comparativo de la ley Servir con lo que es el PAS, que está más regulado abiertamente y general en la ley de 27444? Es que es distinto. Lo que pasa es de que la responsabilidad administrativa, o perdón, el procedimiento administrativo sancionado regulado en la ley general, justamente al que se le somete a un procedimiento administrativo sancionador no es un servidor. Esa es la diferencia. Porque se le puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador
en el marco de la ley 27444 a una empresa, a un tercero, a una persona natural, pero que no tiene la condición de servidor. Es por eso que en el caso de determinación de la responsabilidad de un servidor por el ejercicio de sus funciones, existen dos tipos de, de procedimientos, ¿no? El procedimiento administrativo disciplinario y el procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría. Es por eso que he querido, por eso que solamente me he abocado a esto, porque el procedimiento administrativo sancionador regulado en la ley 27444 no es para servidores, es para aplicable en otros supuestos, en donde la persona o el administrado sometido a un procedimiento puede ser, como le digo, ¿no? Una empresa, puede ser una persona natural, como dice, por ejemplo, en el caso de SUNAFIL, hay un procedimiento administrativo sancionador, pero ¿a quién se le somete a un procedimiento administrativo sancionador? Son a las empresas que incumplen con algunas normas de carácter laboral, ¿no? En perjuicio de sus servidores, ¿no? El que se somete a un procedimiento administrativo sancionador en ese supuesto es una empresa, no es un servidor. En el caso de los servidores en específico, existen dos posibilidades de que se le inicie este procedimiento o se determine responsabilidad administrativa funcional. Y estos dos procedimientos están regulados por la Ley de Servicio Civil y por la ley, y por la Ley Orgánica de la Contraloría. Es por eso que solamente he tocado estos dos puntos, porque es importante conocer de que para efecto de determinar responsabilidad administrativa sobre el ejercicio de la función pública, o sea, sobre cuando el sujeto, materia de procedimiento es un servidor, se puede hacer mediante un procedimiento administrativo disciplinario regulado por la Ley de Servicio Civil o mediante un procedimiento administrativo sancionador regulado, o en este caso, por la Ley Orgánica de la Contraloría, ¿no? Entonces, creo que ahí no hubo una buena entendimiento, ¿no? O sea, estamos hablando de servidores, o sea, de la responsabilidad administrativa de los servidores en ejercicio de sus funciones, que es distinto a la responsabilidad administrativa de otras personas que no tienen que no tienen la condición de servidor civil, ¿no? Ok, Entonces, ya le entendí perfecto. no Muchas sé si ha gracias. quedado claro para, si no, Sí, sí me quedó, me ya, quedó ya, bien. Gracias. claro. No, no, de nada. Doctor, le saluda la abogada Isabel Cabrera. Mire, al respecto quería acotar lo siguiente. Con todo fundamento, felicito su ponencia, doctor. Ha sido bastante esclarecedora para todos los participantes, incluida mi persona. Mire, Gracias. al respecto sería necesario acotar lo siguiente. Lo que agregar a lo que usted ha referido, no está de más. El hecho de que Claro, efectivamente, la determinación de responsabilidades como resultado de la realización de un informe de control, hay que acotar que el procedimiento sancionador por la responsabilidad funcional es en relación a los servidores de la entidad sujeta al control, sujeta a la fiscalización por la Contraloría. Y en este punto hay que hacer referencia que en muchas oportunidades también está inmersa la responsabilidad de terceros, o sea, es decir, particulares, contratantes, etcétera. En relación a este tema, precisamente habría que agregar, como decía, es que el proceso sancionador por la responsabilidad funcional de la Contraloría se refiere solamente a los servidores, y cuando se trata en esta misma, por ejemplo, intervención de los actos irregulares de terceros, el informe de control también determina, pero que sea por otro conducto. O sea, ahí viene ya el tema de la responsabilidad civil o penal que se tiene que canalizar contra estos particulares o terceros en otras vías distintas, las correspondientes. Nada más ese tema, doctor. Claro, O sea sí, que sí, correcto, sí, de hecho, sí, no, muy claro también, y creo que complementa en gran parte lo que hemos señalado, ¿no? Porque también, sí, yo me he abocado más a tomar énfasis en respecto a la potestad administrativa sancionadora de la Contraloría respecto del servidor, ¿no? Porque sí, inclusive, la potestad administrativa sancionadora puede ser también respecto de, inclusive, terceros, ¿no? O locadores, situación que no sucede en este caso en el marco del procedimiento administrativo disciplinario regulado por la Ley de Servicio Civil. Doctor, buenas tardes. Sí.
Doctor, buenas tardes. Una consulta. Bueno, hay suspensión de plazos en lo que es para prescripción, en lo que es el procedimiento administrativo disciplinario. Claro, claro, hay 3 plazos de prescripción que ha establecido, en este caso, la ley del servicio civil para el régimen disciplinario, ¿no? Uno, el primer plazo es de 3 años. Si desde cometido el hecho han transcurrido 3 años y la Oficina de Recursos Humanos no ha tomado conocimiento de dicho hecho o no ha iniciado un procedimiento, y después de transcurrido esos 3 años, recién inicia alguna actuación, por ejemplo, vinculada, por ejemplo, deriva del caso a la Secretaría Técnica, más allá de que inicien o no procedimiento, este caso ya prescribió, porque ya han pasado más de 3 años desde que se comete el hecho. Sí. Doctor, pero ¿hay suspensión de plazos? ¿Se suspenden los plazos una vez iniciado? Sí, se suspende en el plazo cuando ya se inicia el procedimiento. Ya, pero ya, eso es un plazo. El otro plazo es el que desde que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento hasta la notificación del acto de instauración, no tiene que pasar más de un año. Si es que la notificación pasa del año desde que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento, también en ese supuesto la acción disciplinaria prescribe. El otro plazo de prescripción es desde la notificación del acto de instauración hasta la emisión del acto de sanción. No debe de pasar más de un año. Si pasa más de un año, también prescribe. Ya. Ahora, en el caso que me señala sobre el tema de la suspensión, sí, se puede suspender. Por ejemplo, por ejemplo, el, eh, la Oficina de Recursos Humanos notifica faltando, por ejemplo, un día para que prescriba, ¿no? Ujú. Desde que toma conocimiento, le notifica el acto de instauración el órgano instructor, faltando un día para que prescriba. Esto después termina en una sanción, esa sanción va, por ejemplo, al tribunal, y el tribunal declara la nulidad de todo. El Tribunal de Servicio Civil declara la nulidad del acto de sanción y del acto de instauración por algunos vicios. Al retornar, al haber emitido, en este caso, pronunciamiento del tribunal, con la sola emisión del acto, se reinicia el plazo. Y si le faltaba solamente un día a la entidad para poder nuevamente instaurar y se le pasa eso, también habría prescrito, porque con la nulidad, con la emisión de la resolución de nulidad, se reinicia el plazo de prescripción. Y hay muchos casos que prescriben así. Entonces, aquí no existe la interrupción, sino más bien la suspensión. Entiendo que en otros procedimientos sí existe la interrupción del plazo, y si no me equivoco es en el ámbito tributario. Pero en este caso, en el procedimiento disciplinario, sí se suspende, ¿no? Y hay la posibilidad de que se reinicie en caso que esa resolución, en caso el acto de instauración o el acto de sanción sean declarados nulos, ¿no? Ya sea por el mismo órgano también, perdón, ya sea por la misma entidad también en primera instancia, porque también a veces ellos mismos declaran la nulidad de oficio, o también ya sea por el mismo Tribunal del Servicio Civil, ¿no? O inclusive si proviene ya de un caso que ya ha sido judicializado, ¿no? Ah, ok. Ok, doctor, muchas gracias. Uh-huh. Sí, si tienen alguna duda, encantado. Doctor, disculpe. Claro. La situación, la Contraloría, bueno, quiero que me explique, no me ha quedado claro, ¿interviene en todos los servidores públicos? Sí. Salud, Poder Judicial, Fiscalía, Doctor, una consulta. cualquier entidad pública. Sí, claro, la potestad, el ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría inclusive es mucho más amplia que de la Ley de Servicio Civil. Por ejemplo, en el ámbito de aplicación del régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil,
no incluye a ciertos, por ejemplo, a los alcaldes, a los gobernadores, no los incluye, porque ellos, de acuerdo a su marco legal especial, vale decir, en este caso, a través de la ley orgánica de municipalidades o a la ley orgánica de gobiernos regionales, pueden ser sujetos a un procedimiento sancionador seguido por su consejo regional o consejo municipal, ¿no? Estos gobernadores regionales o alcaldes no están incluidos como